Buenas tardes a todos, buenos días por allá. Encantado de saludarles. Sé que han tenido ya una mañana intensa, con lo cual, bueno, espero, pretendo hacerles partícipe de una sesión que pretende ser amena en la medida de las posibilidades y por favor no duden en preguntar eh, todo lo que quieran durante la sesión sin ningún tipo de problema. Yo encantado. La verdad es que se echa de menos la presencialidad, ¿no? Cuando ustedes podían venirse por acá para, bueno, pues siempre se hacía un poquito más, digamos, participativo, siempre el formato online pues tiene un poquito más de dificultad, pero por favor no duden en preguntar por el chat, en preguntar abriendo el micrófono directamente, en preguntar lo que consideren, ¿no? Yo, como les decía, eh, pues pretendo trasladarles algo que les pueda resultar de interés, ¿no? Yo cuando imparto las clases en el grado en organizaciones internacionales siempre planteo lo mismo, ¿no? Al final a los alumnos pues les hablo desde el punto de vista organizativo, pero también les hablo de muchos temas transversales que pueden ser de interés, pues de política energética, de lo que ha implicado la revolución digital en las relaciones internacionales, etcétera, ¿no? Pero cuando me enfrento siempre a las conversaciones con la Universidad Panamericana, pues intento plantearles algo que les pueda aportar. Y me explico. Eh, que yo les pueda hablar del continente latinoamericano, pues no tiene ningún sentido, porque probablemente ustedes lo conocen pues muchísimo mejor de lo que yo pueda conocer, ¿no? Por eso siempre pienso que al final intentar combinar algo que les pueda resultar a ustedes más lejano, y que a la vez pues dé un trasfondo de cuestiones de actualidad, ¿no? Pues con la finalidad de ver la realidad de las cosas por las que estamos yendo y que no tenga esto un mero contenido teórico. En este sentido, la sesión de hoy, aunque tenemos la oportunidad de vernos el miércoles, la sesión de hoy lo que pretendo es hablarles de la Unión Europea. Y de la Unión Europea, eh, tanto desde el punto de vista histórico, de dónde estamos, como desde el punto de vista de la actualidad, de qué está ocurriendo, ¿no? Sabrán que en los últimos años, sabrán por las noticias, pues la Unión Europea, por ejemplo, ha vivido un acontecimiento como el del Brexit, ¿no? El de la salida del Reino Unido del proyecto europeo. Y eso ha provocado una cierta convulsión en este lado del Atlántico, porque al final la historia de la Unión Europea, que siempre ha sido una historia de éxito, en cierta medida, pues nos encontramos con que por primera vez uno de los socios se ha querido ir. Y eso nos hace preguntarnos a los demás por qué. O, por ejemplo, cuando te planteas que en un país como España hace 20, 30 años eh, pues los jóvenes estábamos entusiasmados con el proyecto europeo, pues porque habíamos visto la prosperidad que suponía, y sin embargo, si uno atiende a las encuestas de los jóvenes europeos, no solo en España, sino también en otros países, ponía el ejemplo de España porque ha sido siempre un país bastante favorable a la integración europea, pues observamos cómo los jóvenes no tienen ese entusiasmo por el proyecto europeo, ¿no? Y a todos nos plantea, porque esto me recuerda en muchas ocasiones cuando se han llevado a cabo intentos de integración, de articular algo parecido en el continente americano y nunca ha acabado de cuajar exactamente, ¿no? Decía antes José Ignacio bueno, de mi época del Congreso, yo recuerdo un presidente del Congreso que decía, yo es que tengo mucho más en común con un colombiano que con un polaco. Eh, y era una realidad, es una realidad, ¿no? Eh, claro, esto dicho en un contexto de una conferencia de presidentes de parlamentos de la Unión Europea, pues yo le dije, hombre, presidente, quizás no es la mejor frase a expresar dentro de este contexto, no vaya a ser que el polaco se nos enfade un poco, entonces vamos a decir que también tenemos elementos en común. Este es un poco el planteamiento, digamos, desde el punto de vista geográfico de lo que les quiero contar, ¿no? Y luego desde el punto de vista de la actualidad, pues creo que es interesante plantear, además de la cuestión del Brexit, que es
muy relevante y que ha supuesto una sacudida en las estructuras europeas, pues dos elementos de total actualidad en la Unión Europea y de ver cómo se han gestionado y cómo se están gestionando, ¿no? Uno de ellos es todo lo que tiene que ver, lógicamente, y tristemente, porque todos lo estamos sufriendo, aquí no hay fronteras, con el fenómeno de la pandemia, y dos, con un elemento asociado en realidad al anterior, que es la prioridad que hoy tenemos encima de la mesa de la búsqueda de una recuperación económica, después del impacto que esto ha tenido dentro de nuestras economías. Y aunque luego lo veremos, les pongo un ejemplo muy sencillo, ¿no? España, que es el segundo destino turístico del mundo después de Francia, con una llegada de 60-62 millones de turistas cada año, pues se pueden imaginar que un fenómeno como el de la pandemia pues nos ha impactado mucho en nuestro Producto Interior Bruto y ha derivado en que en el año 2020 pues hayamos sido el país más castigado dentro de la OCDE, pues el país más castigado con una caída de casi el 11% de nuestro Producto Interior Bruto en un año, lo cual pues es un fenómeno que no habíamos vivido desde nuestra guerra civil hace 80 años. Bueno, pues eso, digamos, forma parte de las prioridades y vamos a ver cómo se está gestionando dentro de este club europeo. Si me permiten, les voy a compartir la pantalla porque me va a servir de apoyo esta presentación. ¿Lo ven bien, no? ¿Ven mi pantalla? Sí, sí, maestro. Muy bien. Vale, muchas gracias, muy amable. Bueno, esto es la presentación. Vamos a ver como les decía, cuál es la situación actual, cuáles son las perspectivas de la Unión Europea y cuál ha sido y está siendo la respuesta, digamos, solidaria con respecto al fenómeno de la pandemia. Permítame ir un poquito atrás en la historia de la Unión, Europea. Las comunidades europeas, que es como originariamente se tratan, se crean en los años 50. Y se crean en los años 50 porque en este querido continente europeo, durante toda la historia, básicamente nos hemos dedicado a matarnos entre unos y otros, ¿no? Y Europa, como saben, pues desgraciadamente fue el centro de las dos guerras mundiales, digamos el escenario geográfico donde tuvieron lugar las dos guerras mundiales y particularmente la segunda, que fue especialmente cruenta con millones y millones de muertos, aparte de otros episodios para olvidar. Esto hace que determinados líderes políticos, determinados autores planteen la posibilidad de articular un mecanismo de colaboración. Y este mecanismo de colaboración se proyecta en tres organizaciones internacionales. Se proyecta en la CECA, que responde al acrónimo de Comunidad Europea del Carbón y del Acero, básicamente las dos principales materias primas de Francia y Alemania, países que habían sido enemigos en la Segunda Guerra Mundial. Euratom, que es la Comunidad Europea de la Energía Atómica, y la Comunidad Económica Europea. En la década de los 60 se crea una política que es muy importante y que, por cierto, se protesta mucho desde el otro lado del Atlántico, que es la política agrícola común, ¿no? Política agrícola común de la que básicamente los grandes beneficiarios son los países del sur, en tanto que grandes productores agrícolas, es decir, Italia y particularmente Francia y España. También en los años 60 se unen las instituciones de esas tres organizaciones internacionales y se suprimen los derechos de aduana. Ustedes que tienen acuerdos de libre comercio con muchos países, pues saben pues, que tiene mucha importancia desde el punto de vista de la competitividad por parte de los países, de la competitividad exportadora y la competitividad comercial por parte de los países europeos. En la década de los 70 es cuando se produce la primera ampliación de la Unión Europea. La Unión Europea, o las comunidades europeas en realidad,
forman por, hay 6 países que son los que lo conforman, que son Francia, Italia, Alemania, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, y a partir de ahí ha ido creciendo hasta los 27 países que hoy día son miembros de la Unión Europea. Pues bien, es en los años 70 cuando se produce la primera ampliación, en la que, por cierto, entra el Reino Unido. El Reino Unido entra durante los años 70, además de otros países. En la década de los 80 se produce, al principio de la década, la incorporación de Grecia y a mediados de los 80 ingresan España y Portugal. Ahí la Unión Europea contaba con un total de 12 países. ¿Vale? Fíjense que en los años 80 estamos hablando de 12 países, menos de la mitad de los que estamos ahora. Y además eso va acompañado de un fenómeno que va a tener mucha relevancia en la construcción y en el desarrollo de las comunidades europeas, como es la caída del muro de Berlín en octubre de 1989, ¿no? Probablemente uno de los acontecimientos históricos más relevantes y que se reflejaba muy bien en la geografía europea con el este de Europa y con Europa occidental y particularmente en Alemania y particularmente en la ciudad de Berlín, de ahí la denominación. Fíjense que estamos hablando, hoy día nos parece muy lejano, pero estamos hablando hace escasamente 31 o 32 años. En la década de los 90 se produce un fenómeno importante y es que por primera vez en el año 1992 se habla de la Unión Europea y se crea el concepto de ciudadano europeo. Luego volveremos un momentito sobre esto. A mediados del año 2000 se produce la ampliación de la Unión Europea en 1995 con la entrada de los países nórdicos, de Dinamarca, de Finlandia y de Suecia, pasando la Unión Europea a tener 15 estados. Noruega nunca ha querido. ¿Se pueden hacer una idea de por qué Noruega nunca ha querido formar parte de la Unión Europea? Esto es para que pregunten, para que hablen ustedes. Y se admiten fallos. ¿Por qué un país como Noruega no ha querido ser nunca parte de la Unión Europea? A ver, hay una respuesta. Ni idea, Mariana, eso vale, está muy bien, pero vamos a lanzarnos a Porque a lo mejor inventar alguna. son autosuficientes. ¿Y por qué son autosuficientes? ¿Qué recurso tienen? Uno del que Alto cobro de impuestos. Eso es verdad, pero eso es común a todos los países nórdicos, donde la carga fiscal es altísima. Pero ¿qué recurso natural tienen? Por cierto, ustedes también. ¿Qué recurso natural tienen? Petróleo. El petróleo del Mar del Norte, ¿no? Ese siempre ha sido un factor. Con Noruega hay unas excelentes relaciones por parte de la Unión Europea, pero es verdad que Noruega tiene una autosuficiencia económica, fundamentalmente fruto de los recursos petrolíferos del Mar del Norte, que les hace tener una situación, digamos, particularmente ventajosa. Luego ya llegamos al año 2000, donde en el año 2000 se produce la gran ampliación de la Unión Europea. Recuerden que yo les he dejado con un total de 15 estados y lo que nos encontramos en la década del 2000 es con la ampliación de toda Europa Oriental, ¿no? De todos los antiguos países de la Unión Soviética, perdón, todos los antiguos países en el entorno de influencia de la Unión Soviética, y se da la entrada de 10 países de golpe, y luego al que luego se suman 2 años más tarde Rumanía y Bulgaria, ¿vale? Eso hace un total de 27 estados. Probablemente ha habido mucho debate sobre si esa ampliación de 10 estados de golpe fue adecuada o no. Se considera que en muchos aspectos no todos reunían las mismas condiciones para formar parte de la Unión Europea. Así tenemos los 27 estados y el último de los estados que se incorporó a la Unión Europea, venga, aquí pregunta de examen, a ver si alguien lo acierta. El 28º país que se unió a la Unión Europea, el último, hace ya 8 años. ¿Alguien lo acierta? Alguien que se lance.
Vale cualquier intentona, con tal de que esté en territorio europeo. ¿Lituania? No, Lituania se unió en 2007. Fue de los países, los bálticos, Lituania, Letonia y Estonia se unieron en el 2007. Grecia. No, Grecia a principios de los 80. Grecia es un país con mucha tradición europea. ¿Croacia? ¿Perdón? ¿Croacia? Premio para Santiago. Premio para Santiago por haberlo acertado. Efectivamente fue Croacia, ¿no? Ese forma el 28º país, pero les he dicho antes que actualmente la Unión Europea tiene 27 países, pues lógicamente como consecuencia de la salida del Reino Unido ha sido la primera vez que hemos ido para atrás. Esto es, digamos, el recorrido de la Unión Europea en los últimos 70 años, ¿no? A partir de aquí, la Unión Europea en los últimos años podemos decir que ha habido una sucesión de crisis, ¿no? Por un lado, la crisis económica y financiera. Esta no es una crisis propia de la Unión Europea, esta es una crisis también mundial. Aquí, esto es el huevo y la gallina, ¿no? Que fue primero la crisis financiera o la crisis económica. En todo caso, pues todos recordamos a Lehman Brothers o Madoff, que recientemente había fallecido. Bueno, son ejemplos, o las hipotecas subprime son ejemplos del fenómeno de la crisis económica y financiera, que en Europa afectó de una manera muy desigual. Los países del norte resistieron de una manera considerable, los países del sur sufrimos mucho, y particularmente en el caso de Grecia. Pero bueno, no fue una crisis, digamos, interna de la Unión Europea. Lo que sí que es verdad es que supuso una crisis de las instituciones europeas desde el punto de vista de que se les criticó mucho cómo habían gestionado el fenómeno de la crisis económica y financiera. Cuando, digamos, estábamos, entre comillas, saliendo del mundo de la crisis económica y financiera, entramos con una segunda crisis, que fue la crisis del Brexit, que ha culminado recientemente y que, como les decía, y luego haremos un particular zoom, un particular foco en el fenómeno del Brexit, como les decía, ha supuesto una verdadera convulsión para la Unión Europea, aunque se ha gestionado razonablemente bien, pero ha supuesto una convulsión desde el punto de vista de que era la primera vez en la historia que nos encontrábamos no con un país que quisiera formar parte de este club, sino que nos encontrábamos con un país que se quería salir de este club. Reino Unido siempre ha tenido una relación compleja con la Unión Europea, si se me permite la expresión. Y la última de las crisis, que probablemente ha sido, desde el punto de vista de su gestión, más exitosa, y ahora luego introduciré todos los matices. ¿Hay alguien que está pintando la pantalla o me lo parece a mí? No sé si ustedes la ven. Bueno, no lo sé. Como les decía, la última de las crisis que todavía estamos viviendo, que es la crisis del COVID-19 o de la COVID-19. Yo no sé si alguien, José Ignacio, creo que tú eres administrador, yo no, si puede borrar la pantalla, porque la verdad es que no sé quién desconocía que me podían pintar la pantalla, pero se observan unas líneas ahí y yo no sé si yo puedo hacerlo. Discúlpeme un segundito, pero voy a intentar volver a... Profesor, voy a compartir la pantalla. Ya está. La vuelven a ver, ¿no? Perfecto. Bueno, ¿cuáles son los factores de todas estas crisis, digamos, de la Unión? Hay muchos elementos. Yo le voy a lanzar algunas reflexiones de las que, digamos, forman parte del discurso en los últimos años, tanto de las instituciones como de los académicos
que están reflexionando. Por un lado, hay quien dice que la Unión Europea es un objeto político no identificado. Esto lo dice el profesor Lamo de Espinosa, que es un profesor con muchísimo prestigio. Un segundo factor es la unión económica y monetaria y la unidad de mercado, y particularmente cómo se contrapone eso a una falta de sujeto político y de representatividad política a pesar del estatus de ciudadanos europeos. Un tercer elemento que he dejado traslucir en algunos de mis comentarios es la ruptura norte-sur en Europa. Europa tradicionalmente ha estado dividida entre el este y el oeste. Ahora mismo podemos decir que la gran ruptura es entre el norte y el sur. Por último, la debilidad institucional y la lentitud de la burocracia europea. Esto ha cambiado con la gestión del COVID, en mi opinión, y ahora haremos una mención a ello. Un problema endémico, que es la falta de proyección exterior de Europa en el exterior. Y por último, una crisis, hay quien habla de una crisis de valores, de un cierto relativismo en la Unión Europea. Objeto político no identificado. Aquí, la Unión Europea, como saben, y al final esto va de organizaciones internacionales, la Unión Europea no es un nuevo Estado, ¿vale? Nosotros ni somos los Estados Unidos mexicanos, ni somos los Estados Unidos de América, ni somos Suiza. La Unión Europea no es un Estado, ¿vale? La Unión Europea es una organización internacional muy sui generis. Es verdad, es una organización internacional, pero es verdad que hay elementos en los cuales hemos cedido nuestra soberanía. El ejemplo por excelencia es nuestra moneda. Es decir, hace mucho que ya no existen ni los francos franceses, ni los marcos alemanes, ni las liras italianas, ni las pesetas españolas, ni los escudos portugueses. Hace muchos años que tenemos el euro. Bien es cierto que el euro no es moneda de curso legal, salvo en 19 de los 27 estados. Pero ha habido una cesión de la soberanía. Les pongo un ejemplo. España no tiene, ni España ni Francia, pero les hablo por países como Portugal, por países con tradición pesquera, no tenemos ninguna competencia en pesca. Todas las competencias en materia de política pesquera están cedidas a la Unión Europea. El 80% de la legislación que se aplica en este país viene condicionada por lo que se aprueba en Bruselas. Bueno, no es un Estado, se le parece en muchos aspectos, no es una organización internacional, pero se le parece también en muchos aspectos. Otro de los grandes debates que les apuntaba anteriormente, cuando les hablaba de, digamos, ese debate que surgió en el año 2007, cuando se decide ampliar la Unión Europea con 10 estados de golpes provenientes de la antigua Europa oriental. Uno de los debates que siempre ha existido en Europa a la hora de enfrentarse a su crecimiento es si Europa debía crecer a lo ancho o a lo alto. Es decir, si Europa debía ir ampliándose, la Unión Europea debía ir ampliándose, o si primero tenía que profundizar y, digamos, acercarse más a ese componente estatal, a ese componente de Estado federal. La realidad es que se optó por la ampliación, sin perjuicio de que existan muchos elementos de sinergia. Pero al final también concurrían a la hora de tomar decisiones otros factores. Hace unos años, como apuntaba Santiago antes, Croacia ingresa en la Unión Europea, pero durante las mismas fechas había otro país que aspiraba a formar parte de la Unión Europea. Y ese país era Turquía. Muchos se preguntarán, bueno, ¿Turquía es un país europeo? Hombre, geográficamente complicado, porque la inmensa parte de su territorio
está en territorio del continente asiático. Es verdad que está la ciudad de Estambul y sus alrededores, que sí que están en territorio europeo, pero desde el punto de vista geográfico, pues no lo estaban. Además, hubo otros factores que llevaron a muchos países a presionar para que Turquía no fuese Estado miembro de la Unión Europea. Por cierto, España apostó porque sí. Como era el hecho de, con 75 millones de habitantes, se hubiera convertido en el segundo país más poblado de la Unión Europea después de Alemania. Y había un tercer factor también, que es el elemento cultural y religioso. El 98% de la población de Turquía es de confesión musulmana, cosa que no ocurre en ningún otro estado de la Unión Europea. Bueno, son factores, digamos, que han estado en los debates en los últimos años. Una pregunta muy importante y que decía antes, ¿no? Antes lo simbolizaba a través de la anécdota que les decía del presidente del Parlamento Europeo, pero es relevante. ¿Existe un pueblo europeo? ¿El Parlamento Europeo que tenemos en Bruselas representa al pueblo europeo? Pues esta es una pregunta de no fácil respuesta. Hombre, todos los que vivimos en Europa, pues nos consideramos europeos desde el punto de vista geográfico. Desde el punto de vista, digamos, político, jurídico-político, bueno, tenemos reconocida la condición de ciudadanos europeos desde el año 1992. Si ustedes ven los pasaportes de cualquier ciudadano de cualquier Estado miembro de la Unión Europea, verán que en la portada no solo pone el Estado al que pertenecemos, sino que pone también Unión Europea. Y sin embargo, desde el punto de vista político representativo, y si me permiten, desde el punto de vista del sentimiento de pertenencia, aunque esto es algo siempre muy relativo, pues es complicado. Es complicado. No voy a entrar aquí en la teoría de la política, en la teoría de la representación política, pero digamos les lanzo esta reflexión, ¿no? Termino esta reflexión sobre qué es la Unión Europea desde el punto de vista de su esencia con una frase de las más conocidas a todos los que hemos estudiado algo de la Unión Europea. Es la frase de Robert Schuman, ministro francés, uno de los padres fundadores de las comunidades europeas, que tiene una frase histórica muy, de hecho uno de los edificios de las instituciones europeas se llama el edificio Schuman. Una de las frases históricas: Europa no se hará de una vez ni en una obra de conjunto, se hará gracias a realizaciones concretas que creen en primer lugar una solidaridad de hecho. Es una frase que puede resultar un poquito confusa, pero si la pensamos juntos verán que tiene mucho sentido y que responde a la realidad de cómo ha crecido la Unión Europea. La Unión Europea no ha sido algo que hayamos dicho, venga, pum, se crea. Todos los países con estas políticas. No, 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 no. La Unión Europea, si observan ese recorrido que yo les he dado de los últimos 70 años, ha sido algo que se ha ido creando poquito a poco, sumando políticas, sumando posiciones en común, sumando instituciones en común, sumando decisiones en común. Y fíjense que hablan, creando en primer lugar una solidaridad de hecho. En muchas ocasiones las cosas surgían de una manera natural, surgían de una manera muy práctica, y luego era cuando se iba plasmando en la reforma de los tratados. Simplemente quédense con esta idea porque refleja muy bien, ¿vale? Digamos, los pasos que queremos ir dando y lo que ha sido la esencia de la Unión Europea. Segundo punto, les decía, la Unión Económica y Monetaria. La moneda única es el euro,
A día de hoy, de los 27 estados de la Unión Europea, el euro es la moneda de curso legal en 19. Y a ellos se suman pequeños estados como Andorra, Mónaco, San Marino y el Vaticano, donde también el euro es la moneda de curso legal. Pero miren, hasta hace 20 años, yo les cuento una anécdota. En el año 1997, yo me fui en coche desde Madrid hasta Zagreb, en Croacia. Yo llevaba, en un sobre llevaba pesetas, llevaba francos franceses, llevaba liras italianas, llevaba dólares eslovenos y llevaba cunas croatas. Bueno, hoy día esto no se concibe. Yo ya no me acuerdo cuando tengo que ir a una casa de cambio o a pedir en el banco otra moneda, ya me resulta extraño. Ya no le quiero contar a las poblaciones más jóvenes. Bueno, si aquí rememoramos, digamos, a la historia jurídico-política, a la Edad Media, la acuñación de moneda era uno de los principales símbolos de poder, ¿no? Y de hecho también se refleja dentro de la teoría de Jean Bodin, de la teoría de la soberanía, pues se refleja como uno de los elementos esenciales de la soberanía. Pues el hecho de tener una moneda en común, pues es uno de los pasos más relevantes de cesión de soberanía. Ustedes piensen que ahora, cuando nos enfrentamos a una crisis económica, o cuando se enfrentó Grecia de una manera muy crítica a finales de los años 2000, la devaluación de moneda no la podemos hacer. No podemos hacer una devaluación de moneda, que es una de las medidas tradicionales de política económica para hacer frente a una crisis económica, empobrecer globalmente todo el país. Bueno, es un reflejo, digamos, de lo que supone una decisión de este tipo y por qué miramos continuamente al Banco Central Europeo. La ruptura norte-sur. Les decía que históricamente el continente europeo ha estado dividido en dos. Ha estado dividido históricamente entre los países de Europa Oriental y los países de Europa Occidental. Bueno, hoy día la división es la división norte-sur. Aquí la prensa anglosajona, tan cariñosa a ella, invitó un término peyorativo que se ha generalizado para hablar de los países del sur de Europa, que es hablar de los pigs, ¿no? Como saben, pues en inglés significa cerdos, y es como se referían peyorativamente a Portugal, Italia, Grecia y España, ¿no? Pero es que la realidad es la que es desde el punto de vista de la potencia de cada uno de estos países, ¿no? Aquí tienen un cuadro comparativo que refleja el Producto Interior Bruto de los diferentes países, ¿no? Con España, con Alemania, Francia, Italia y España, como los más, digamos, significativos. Está puesto en euros, perdonen que no tenía los datos en dólares que les hubiera resituado. Para que se hagan una idea, el PIB de España es aproximadamente el PIB de México. Más o menos, de hecho, somos dos países, estamos un poquito más o menos a la par. Pero claro, la diferencia con respecto, por ejemplo, de Grecia, y les he dejado un enlace en esta diapositiva que les compartiré encantado. Ahí tienen un enlace con la diferencia, digamos, muy gráfica de números macroeconómicos entre Alemania y Grecia, ¿no? Por poner una comparativa bastante llamativa. Decía la debilidad institucional y la lentitud burocrática como otro de los factores, digamos, que han contribuido a esta crisis de
de la Unión Europea. La Unión Europea en los últimos 20 años les decía que ha cambiado mucho ese europeísmo por una cierta eurofobia por parte de algunos. Y algunos de los fenómenos que ha contribuido a ello están aquí, digamos, reflejados, ¿no? Por un lado tenemos el tratado por el que se establece una constitución para Europa a principios de los años 2000. La Unión Europea decide intentar establecer una constitución para Europa. Antes, cuando les decía, oye, ¿qué elemento, digamos, significativo puede haber desde el punto de vista jurídico-político para ese sentimiento de pertenencia, para esa representatividad? Pues que en lugar de un tratado internacional tuviéramos una constitución. ¿Qué mayor expresión de una soberanía que una constitución? Bueno, la realidad es que fracasó. Y fracasó porque hubo dos países como Francia y Holanda que dijeron que no. Y hay que decir que esos dos países que dijeron que no, lo hicieron fundamentalmente por motivos de política interna y no tanto por un rechazo a la Unión Europea. El siguiente tratado que se intenta, el Tratado de Lisboa, que ya es un tratado, digamos, internacional ordinario, entre comillas, se rechaza por el pueblo irlandés, que pide un segundo referéndum. Junio de 2012, intento de salida de la crisis. Se habla de la creación de un supervisor bancario europeo para vigilarnos a los bancos de los Estados miembros. Relativamente. La maquinaria europea, fíjense que hay cerca de 40.000 funcionarios en la Unión Europea. Es un número bastante considerable. Por cierto, muy bien pagados, por cierto, con unos requisitos muy exigentes, pero es verdad que combinados con un cierto equilibrio entre los diferentes países. Y por último, nos encontramos con una crítica muy frecuente en la Unión Europea, que es el déficit democrático. Me explico. En la Unión Europea, fundamentalmente hay tres instituciones, para que ustedes se hagan una idea. Por un lado está la Comisión Europea, que viene algo así a ser como el ejecutivo, aquellos de los que depende la administración de la Unión Europea. Por otro lado está el Parlamento Europeo, que son los europarlamentarios a los que elegimos los ciudadanos europeos, cerca de 750 europarlamentarios que están allí en Bruselas, aunque se reúnen también en Estrasburgo. Y por último, están los Estados miembros, los gobiernos de cada uno de los Estados. Claro, una de las cosas que se dice es, a ver, ¿quién tiene la última palabra al final? La realidad es que hasta hace muy pocos años la última palabra la tenían los Estados miembros, los gobiernos de los Estados miembros, los ministros de los Estados miembros, los primeros ministros de los Estados miembros. Claro, si quien deciden son los primeros ministros de los Estados miembros, entonces esos europarlamentarios, esos parlamentarios europeos que nosotros elegíamos, falta esa representatividad, ¿no? Es verdad que esto se ha ido corrigiendo en los últimos tratados, en los que hemos ido viendo cómo la reforma institucional y la reforma de los diferentes procedimientos de aprobación de las normas, ¿qué es lo que han ido haciendo? Empoderar al Parlamento Europeo y dotarle de una cierta situación de equilibrio con respecto de los Estados miembros. Pero sí que les tengo que decir que ese llamado déficit democrático es una de las quejas más frecuentes que se dan respecto de la Unión Europea. La falta de proyección de la Unión Europea. Este es otro de los grandes temas. Voy a ser muy gráfico. ¿Qué pinta la Unión Europea en política exterior? Voy a ser muy gráfico también. Absolutamente nada. Puede tener algo que decir Francia. Puede tener algo que decir el Reino Unido, que ya no es de la Unión Europea. Puede tener algo que decir Alemania. Un poquito menos Italia. Un poquito menos todavía España. Pero Luxemburgo, Letonia, Dinamarca. A ver, no estoy minimizando la importancia de estos países, porque al final sí que tienen algo que decir. Por ejemplo, los países bálticos, Lituania, Letonia y Estonia, son tres países muy importantes en nuestra relación, por cierto, muy deteriorada con Rusia.
De hecho, no es baladí que una de las principales bases de la OTAN, donde hay fuerzas de varios países de los estados de la Unión Europea, estén los países bálticos. No es baladí que el mando conjunto de ciberdefensa de la OTAN esté en Estonia. No es algo porque sí, digamos. Pero la realidad es que hay una ausencia de una política exterior europea. Y la hemos visto en determinadas crisis. Kosovo. Kosovo, como ustedes sabrán, es un país que se encuentra en el sur en el sur este de la antigua Yugoslavia, justo debajo de Serbia, fruto de la guerra en Yugoslavia, de la antigua Yugoslavia. Saben que la antigua Yugoslavia queda repartida en varios países: Eslovenia, Croacia, Macedonia, Serbia, Montenegro, y Kosovo, que formaba parte de Serbia, es el último de los países que, digamos, se proclama independiente. Sin embargo, esa proclamación de independencia por parte de Kosovo con respecto de Serbia no ha sido reconocida hoy día por parte de todos los Estados miembros de la Unión Europea y tampoco de todos los países. Pero dentro de la Unión Europea, la postura del reconocimiento respecto de Kosovo mayoritariamente ha sido a favor de reconocerles su condición de sujeto internacional y de Estado independiente, pero hay unos cuantos países que no le hemos reconocido la independencia. De hecho, España no reconoce oficialmente a Kosovo. Eso, por cierto, nos hizo ganar las excelentes relaciones, por ejemplo, que España tiene con Serbia en materia de política exterior. ¿Se pueden imaginar ustedes por qué España no reconoce a Kosovo como sujeto de política internacional y, de hecho, no le invita a ninguna conferencia ni a nada por el estilo? Piensen en clave interna española y piensen por qué España puede no querer que Kosovo sea reconocida como Estado independiente. Alguien que se lance. Nadie. Yo, Adelante. supongo Adelante. que por el problema que tienen con el Estado de Cataluña. Totalmente. De hecho, efectivamente, ¿no? Al final, bueno, el reconocimiento de un fenómeno como el de Kosovo, es decir, que una parte de un territorio pueda proclamarse unilateralmente como independiente, pues es inevitable en clave de política interna en España que eso pudiera ser seguido por parte de territorios como Cataluña o País Vasco, que son fundamentalmente las dos comunidades autónomas o regiones en España que tienen un fuerte componente de, digamos, nacionalista o independentista por parte de una determinada capa de la población. Bueno, esto es, digamos, un elemento relevante. O los foros internacionales. Fíjense que la Unión Europea no es miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, porque no es un Estado. Sin embargo, son miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Francia y el Reino Unido, este último, como les decía, que ya no es Estado miembro de la Unión Europea. La Unión Europea tiene representación, pero no es miembro del G8, como si lo son Francia, Alemania o Italia. También lo era Reino Unido, también lo es actualmente. Y la Unión Europea tiene representación, pero no es miembro del G20, como si lo son Francia, Alemania e Italia. O ustedes. Bueno, al final esto plantea una serie de dificultades desde el punto de vista del, digamos, del ejercicio de la política exterior.